Esto va a ser un vídeo rápido. Bueno, esta cosa la hago para informar entre comillas sobre ciertas cosas, como dudas o consejos, que se deben saber a la hora de hacer un versus, así como lo que no debe hacerse en estos. Y bueno, eso. Ya mejor arranco de una vez con esta ¿Qué tan importantes son las armas, ítems, objetos para un versus? La verdad eso depende del personaje. Ya que están los que solamente las usan para facilitarse las cosas y, por así decirlo, no ensuciarse las manos. Y están los que dependen al extremo de su equipamiento y armas, por carecer de capacidades físicas, y que dependen únicamente del manejo de estas y de su inteligencia a la hora de usarlas. Y por último están los que son un poco de ambos. Es decir, que no dependen al extremo de sus armas, pero que les son demasiado útiles en un combate porque, por así decirlo, les facilitan el trabajo. ¿Qué tanto influye el poder destructivo en un versus? Nuevamente, eso depende del personaje, pues algunos personajes solo tienen un poder destructivo que depende de su fuerza bruta, y hay los que usan otros métodos para destruir. También se debe tomar en cuenta al adversario, de qué forma le puede afectar el poder destructivo de su oponente. Aunque lo más importante son las capacidades físicas del personaje y sus habilidades hacks, pues personajes que destruyen ciudades pueden derrotar a quienes destruyen planetas, claramente dependiendo de lo explicado anteriormente. ¿Se puede usar más de una versión de un personaje en un versus? Sí, claramente, aclarando esto desde el principio. Lo malo de este punto es que hay que tener límites a la hora de combinar versiones del personaje. ¿Cómo puedo saber qué tan resistente es un personaje si este no tiene hazañas de resistencia? Hay personajes que no han demostrado que tanto pueden resistir, pero que se sabe que son parcialmente inmortales, o que tienen algún otro tipo de inmortalidad. Si ese es el caso, con eso basta para saber que el personaje resistiría las mismas cosas que personajes como Michael Myers o Matt Cordell. También están los que a pesar de no tener tantas hazañas de resistencia, se sabe que tienen regeneración, y eso también sirve. Claramente también hay diferentes tipos de regeneración. Si se trata de personajes humanos, ahí es más difícil, así que para no cagarla, lo más recomendable sería decir que tendría la resistencia de un humano promedio, aunque no se esté seguro de esto. Todo depende de las hazañas. Las hazañas son algo muy importante, sin embargo, no son lo único obligatorio a tomar en cuenta a la hora de realizar el análisis a un personaje, con que se mencione que el personaje pueda hacer algo con sus habilidades, claramente por fuentes oficiales o canónicas, basta para saber que podría hacer eso. ¿Qué hago si no se tiene información del personaje? Hay personajes de los que aunque se sepa de su existencia, no se sabe ni mergas de lo que son capaces de hacer, así que para esto hay dos soluciones. La primera, es usar una versión incanónica o fanmade del personaje que quieres usar para un versus. Nuevamente, hay que aclarar que se usará una versión del personaje que no es canon. Y la segunda solución es, simplemente, no usar a ese personaje, por la misma razón de que no se sabe nada de este. ¿Qué tanto influye la personalidad e inteligencia en un versus? Mucho. Diría que es de lo más importante, pues hay personajes que tienen buenas habilidades hacks y grandes capacidades físicas, pero que son confiados, arrogantes, estúpidos, etc. Y están los personajes que no se confían de ellos mismos y saben aprovechar sus capacidades. Bueno, ahora que he terminado con esta cosa, voy a ir a las cosas que en tu puta vida debes hacer si quieres hacer un versus, porque si no, la vas a cagar. Si no me creen, pregúntenle a los de Screw Attack. Cosas que nunca se deben hacer en un versus. Combinar lo canónico con lo incanónico. Si bien puedes combinar versiones de un personaje, no se debe combinar lo canónico con lo que es incanónico. La razón de esto es que esas versiones del personaje pueden ser o más débiles o más fuertes, lo que haría el versus más injusto, y además podría haber incoherencias. Tomar en cuenta temáticas in-game. Bueno, eso mismo. Sí se pueden tomar en cuenta cosas del gameplay, pero siempre y cuando sean parte de la historia. Nada de minijuegos, o de que el personaje puede revivir. Eso sí, deben tomar en cuenta que hay videojuegos en las que esas temáticas in-game, de alguna manera u otra, se vuelven parte de la historia. Es un poco difícil de explicar, pero cuando analicen al personaje lo tendrán más claro. Ignorar y o tergiversar datos.
Bien, me es comprensible que tal vez a la hora de investigar el personaje se te olviden 2 o 3 detallitos, esto puede pasarle a cualquiera, pero no se deben ignorar hazañas tan obvias o importantes solo porque te parezcan absurdas. Y también hay que analizar bien al personaje para no salir inventándote una habilidad de este porque no investigaste bien. Por esto es que hay personas que creen que Jason tiene teletransportación. Confundir los 3 tipos de velocidad. Los personajes siempre tienen 3 tipos de velocidad: de reacción, de combate, y de desplazamiento. El problema es que hay personajes que tienen una de estas velocidades menor o mayor que la otra. Por ejemplo, un personaje puede ser muy bueno esquivando ataques que van directo a su cara, pero es lento a la hora de correr o caminar, o incluso viceversa, es rápido corriendo, pero es malo esquivando ataques. Hay personajes que tienen su velocidad de combate igual a la velocidad de desplazamiento, e incluso hay quienes tienen las 3 velocidades igual, pero hay que fijarse muy bien en esto. Espero que les haya quedado claro lo que quise decir con este vídeo. Bueno, eso ha sido todo de mi parte, me despido, hasta la próxima.